Bueno, pues buenos días, soy Víctor, estás viendo Cárnica Vilar. Bueno, hoy es día de... Hoy hace frío, y estoy aprovechando que tuvimos aquí un problema, pero bueno, le saqué ahora la luz porque acabé y bueno, a ver si veis algo, que bueno, aprovechando estos días que ahora hace frío, bueno. Como sabéis que estuvimos destetando los terneros, pues el día que estuve destetando los terneros, al llegar a casa, se empezó, bueno, como estaba bajando de la manga, saliendo con los terneros, estaba llegando aquí a la fuente, rodeando para entrar aquí en el establo para dar para atrás y descargar los terneros, como visteis. Y de repente, cuando iba bajando, se le empezó a subir la temperatura aquí al John Deere. Y nada, tuvimos aquí un pequeño problema, a ver, que no, es desgaste, que tampoco pasa nada. Y nada, que se me ha roto, ¿sabes? No funcionaba el ventilador ni, ¿sabes? Se le ha roto la correa esta. ¿Cómo se le llama esta? ¿Sabes? La correa, es que no sé qué nombre. La correa de transmisión. No sé, ¿sabes? La que la hace funcionar, ¿sabes? Que va ¿cómo se dice? Al dinamo, ¿no? A ver, que de mecánica no sé mucho. Y, y nada, llamé a Pablo, que más o menos me dijo, ve igual, mirando por el libro de instrucciones, eh, aquí, este libro de instrucciones que te viene con el tractor. Y nada, le conseguí montar aquí la correa. ¿Ves? Correa de transmisión. Ya me parecía que llamaba la correa de transmisión. Aparte de que me fastidió un dedo, era. Pero bueno. Y nada. Siguiendo aquí el esquema este, pues sí, la correa de transmisión. Como ves, se ha fastidiado. Ha parado de andar el ventilador, se subía la temperatura y hay que parar que fastidias el tractor. Y nada, llegué a casa y paré, lavé todo rápido y le desenganché la pala. Y nada, hoy a la mañana me puse, lo dejé, lo parqué, les enganché todo porque acabamos tarde, bueno, tuve que hacer más cosas. Y ahora a la mañana fui a... Porque esto hay que ir... No sé si hay otro sitio más barato. Si sabe alguien de otro sitio más barato que me lo diga porque me he gastado una pasta que es increíble o lo que cuestan las cosas de la maquinaria. Pero fui a Lugo ahora temprano a la mañana, que bueno, ahora aún es súper temprano. Son las 10:15. Aún es temprano. Bueno, pero fue temprano a Lugo, al CEAO aquí a John Deere. Y, y nada, me compré aquí donde viene aquí la correa. La correa me ha valido 90 euros. No sé si alguien sabe dónde se consiguen algo más baratas, pero bueno, no sabía dónde ir. Y fui a la casa a John Deere y bueno, 90 euros por la correa. Y se me ha roto la correa. Y esto de aquí, que es el tensor de la correa que va atornillado con tres tornillos y lleva ese rodillo y en el rodillo lleva una caja de bolas. Y no sé, ¿sabes? Pablo, llamé al mecánico, pero bueno, ya sabía que era de esto. Pero porque se ha partido la correa, como visteis, pero estaba como a media enganchada y la acabé de cortar con la navaja para sacarla y me dijo que lo más seguro, que esto de aquí, el antiguo, que lo tengo aquí, este de aquí estaba todo agarrotado. Bueno, aparte, ¿sabes? No veis, estalló por aquí lo que viene siendo la caja de bolas. Esta es la caja de bolas antiguos que ya está toda reventada. Bueno, este es desgaste que no se le va a hacer. Pero esto con la tontería, no sé, no me acuerdo que... No sé, creo que gasté 400 y algo euros. Tengo que mirar la factura. No sé, esto vale 200 y pico por ahí, ¿eh? Es exagerado. Exagerado lo caro que es. Creo que pasó con el IVA con todo más de 400 euros. 400 y algo euros. Es exagerado. Pero bueno, bueno, también lo tuve que comprar. Lo compré ahí en la casa, en un día. No sabía mucho. Si sabe de alguien se me vuelve a romper. Si sabe algo más barato, me cago en 10. En una mañana
400 y algo euros. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, todo carísimo. Pero bueno, como os digo, que cambié la correa, todo el rollo este. Primero le puse el tensor con el rodillo de la caja de bolsa, que ahí lleva 3 tornillos, lo saqué. Le puse el nuevo tensor, le puse los tornillos. Este tensor viene, ¿cómo se dice? Viene como tensado, ¿sabes? Para que pongas fácil la correa, porque la hay que dar con una llave. Pero bueno, trae, ¿sabes? Trae aquí como... Lo tiré aquí. No sé dónde lo tiré. ¿Ves? Trae aquí como un seguro que te viene para... Bueno, que te lo trae tensado. Y con la llave le das aquí con... La metes en el tornillo a hacer fuerza. Cuando tienes la correa, se destensa, sacas el seguro y nada, ya te queda tensado. Y básicamente después la correa es siguiendo el esquema. Que bueno, si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera, que bueno, tampoco de mecánica no entiendo cero. Y bueno, Pablo no podía venir y bueno, dijo que era facilísimo. Ya le dije, será fácil para ti, a ver, no sé cómo. Dijo, he chupado tú. No sé, pero bueno, lo conseguí, creo. Creo que lo conseguí porque no encendí el tractor a ver si iba a reventar todo cuando lo encienda, pero bueno, estuve repasando y está todo bien, así que no debería... Después de este lado, por no ir dar la vuelta aquí de este lado, va, ¿sabes? Sube derecho para arriba, por detrás de ese tema gris, no sé, de esa rueda gris lisa. Y debería estar todo bien, no sé. Me cago en 10. Ahora si lo enciende, sí, pero a ver, debería estar, creo que está todo bien. Le saqué el pasador este que traía el tensor, la tensó bien, así que lo voy a encender y probarlo. Porque esto después, aparte de atornillarlo, poner el tensor que viene con el seguro, hay que meter la correa esta por detrás del ventilador. Que bueno, por si alguien lo tiene que hacer esto y le pasa como me pasa a mí, para no tener que mirar las instrucciones, lo primero que hay que hacer si te rompe esto es cambiar eso. Lo dejas así. Coges la correa nueva. La tienes que meter por este borde e ir dando vueltas al ventilador, pero bueno, da más trabajo que poco. Porque tiene que pasar, ¿sabes? Tiene que quedar por el medio, ¿sabes? Tiene que quedar aquí la correa dando la vuelta al ventilador. La tienes que meter así doblada, e irla pasando poco a poco, y cuando esté a tirar para atrás y te sale. Miras el esquema, la vas colocando por todo, que creo que lo hice todo bien, no debería reventar nada. Y con la llave tiras un poco para arriba y le sacas el seguro y ya se tensa automáticamente, por lo que dijo Pablo. Así que me voy a fiar porque vi ahora un tutorial en YouTube de un andaluz y ya me suscribí a su canal por gracia, me cago en bien. Y en principio hizo así. Tenía el mismo tractor que este. Así que debería estar bien, supongo. Le tengo que meter aquí también, me cago en 10. Lo voy a soplar y nada. Y le miro todos los niveles, que debería estar todo bien. Solo necesita aquí algo de anticongelante. Pero bueno, que está un poco por encima, está casi en el mínimo, pero bueno, le tengo ahí en el almacén. Así que esto debería estar bien, a ver. Lo vamos a probar. La hora de la verdad. Cago en 10. Me fastidié el dedo gordo. No doy abierto la puerta. Ay, me cago en 10. A ver si me va a pasar. ¿Pasa? Se me ha hinchado, me cago en 10. Me pillé el dedo ahí con la llave del ventilador. Me cago en todo. Mecánico es duro, Bueno, a mí tampoco me gusta, pero supongo que habrá gente de todo que le guste, pero a mí la verdad es que no me gusta nada. Vamos. Vamos, Johnny. No me falles. Bueno, parece que está bien. Aquí le pegué una vez un golpe y le fastidió la carcasa al ventilador.
que también está fastidiado esto. No, es del otro lado. Le pegara, no sé, creo que le pegara con desenganchando la pala y metió un ostión aquí. Y le metió esto para adentro y estalló. Pero sí, estalló aquí. Pero bueno, creo que está todo bien. Puse bien la correa, creo que no estropeé nada en el ventilador. La coloqué como dijo el esquema y el andaluz del tutorial, así que debería estar bien. El tensor y el rodillo están bien, le saqué el seguro, la correa está tensa. Vamos a mirar por el otro lado, a ver, pero debería estar todo bien. ¿Ves? Aquí va recto desde abajo. Tengo el radiador limpio, está todo limpio. Pero bueno, estos son desgastes. Creo que está bien. Bueno, pues así que nada. Hice así un vídeo porque, bueno, aparte, como sabéis, les abrí también a los terneros por aquí abajo. Que bueno, ya grabaré un short que les puse hilo del pastor. ¿Qué, Miquino? ¿Qué? Gracias por ayuda, gracias por la ayuda. Buah, no se ve nada. Uf, hoy hace un frío que Ostras, no se ven los terneros, pero están ahí en la esquina. No sé si se ven, se les ve así el culo medio blanco. Dios, hoy hace un frío. Uf, qué frío. Uy, perdón, Miquín. Tengo las manos congeladas. Pero bueno, estos días así de frío y tal, aprovechas para hacer estas cosas. Bueno, aparte esto que lo hay que hacer, que tengo que para este lote, que las cambiamos de cinta. Pero hoy que hace bueno, voy a bajar unos rulos para abajo, para el lote, y me hacía falta el tractor con la pala. Y lo tenía que arreglar hoy a la mañana sí o sí. Y joderme, no os quiero mentir, pero es que no me acuerdo cuánto me valió el tensor ese con el rodillo, que creo, por lo que me dijo el chaval, que lo podía comprar separado la rueda esta que trae una caja de bolas del tensor. Pero como al romper saltó la correa, como os digo, la tuve que cortar con navaja, pero está toda rota, como veis. Y partió el tornillo para tensar el tensor. Y bueno, que no, sabes, partió lo que es la carcasa del tema del tensor. Y no, lo tuve que comprar todo. Y nada, el otro tirarlo. Pero sí, entre 90 euros de correa, fijo, 90 fijo, porque dije yo, 2000, no correa 90 euros. Y sí, sí. No os quiero mentir, pero creo que eran, con el IVA y con todo, más de 400 euros, ¿sí? 200 y pico, sí, tranquilamente, exagerado. Sí, con el IVA y todo creo que más de 400 euros. Este vale así, 200 y pico, casi 300, exagerado. Es carísimo, por eso siempre ando con cuidado de no romper nada, pero a ver, que esto no es rotura, que es desgaste, esto no... Quiero decir, no hay manera de hacerlo mejor, que a este solo se le cambió... A ver, este tractor tiene muchísimas horas, pero al de UFAR se la cambié una vez, que también rompió la correa y el tensor rompió todo. Y el tensor solo se lo cambié ahora. Hace tiempo se lo cambiaría el mecánico o mi padre, porque bueno, mi padre de mecánico le pasa como me pasa a mí, que odiamos la mecánica y la maquinaria, pero bueno, antes de trabajar a mano, pero nos gustan mucho más los animales que la mecánica, pero es lo que hay. Pero sí, se le cambió por lo que me dijo mi padre, solo le cambió la correa, pero el tensor y eso
¿sabes? Se lo puso por encima del viejo y ahora sí que rompió la correa del tensor y rompió todo. Pero bueno, otro gasto más. Estas cosas son carísimas. Carísimas y después complicado de ponerlas. Y a ver, complicado. A alguno le va a decir que es una tontería ponerlo, pero bueno. Siempre tienes el miedo de es tan carísimo de ponerlo mal. A mí lo que me pasa es, por ejemplo, ahora que tienes ¿sabes? Vas ahí, lo pagas, vale tanto. Y bueno, llamé a Pablo, el mecánico, todo el rollo tal, y te explica cómo se pone y todo el rollo y mil es un tutorial. Pero siempre tienes el miedo, ¿sabes? De poner algo mal, dejar algo mal o tal, que le des al contacto y revente todo, ¿sabes? Y es una pasta, la verdad. Pero bueno, lleva aquí un pedacete y parece que está todo bien. Así que nada, tensor y el tema este de la caja de bolas nuevo, tensado, bien atornillado, y la correa nueva, funcionando, bien tensa, así que no debería pasar nada. Ya que está aquí todo abierto... ¡Ahí va, Nico! Es que tengo aquí unos gatos que son como a perro, macho. Andan detrás mía seguido. No sé dónde va el siamés, hay un siamés por ahí, no sé dónde va. Bueno, pues nada, que lo tengo hasta ahora abierto de todo. Voy a enchufar el compresor y lo vamos a soplar todo bien soplado, que no se me fastidie nada más. Y rellenamos el anticongelante y le tengo bien aceite, si está todo bien, no sé, así que espero que no me rompa nada más, que por hoy ya me llega. Así que nada, vamos a hacer eso y vamos por los rulos y vamos a seguir trabajando. A ver si levanta algo el día, que hace un día, bueno, ahora parece que sale algo el sol, pero hace una niebla fría. Está ahora abriendo la mañana, que bueno, también era temprano. Pero bueno, vamos a seguir y nada, vamos a seguir trabajando. Venga, muchas gracias por ver el vídeo. Chao.